Seguimos en Cosa Pública 2.0 y estamos enlazados vía telefónica, vía WhatsApp en concreto, con Dolores Pérez Lascarro. Ella es vocera de la Delegación de México en la Marcha Global para Gaza, que ocurrió hace una semana, un poco más de una semana, en la que se intentaba abrir un corredor humanitario para tratar de paliar la hambruna deliberada, provocada por el gobierno y el ejército de Israel a la población palestina allá en Gaza. Dolores Pérez, muchísimas gracias por atender esta llamada. Según me informabas ayer, estás en este momento en Madrid, ¿verdad? Sí, muy buenas tardes para ustedes. Muchas gracias a ti. Hace un rato en la tarde llegué por acá a Madrid. Esta mañana he salido del Cairo, que Sí. bueno, pues los últimos días estuvimos ahí después de todo lo que ocurrió cuando quisimos hacer nuestra travesía hacia el Sinaí del Norte, que bueno, pues fuimos retenidos ya por el gobierno egipcio, bueno, porque no quiso dar el permiso a final del día, ¿no? Así es, Dolores, pues doblemente agradecidos porque te estamos desvelando allá en Madrid. Pero compártenos de quién fue la iniciativa de esta marcha global por Gaza y cuáles eran sus objetivos. Sí, primero que nada, decir que siguen siendo los objetivos. Es una iniciativa ciudadana que inició hace algunas semanas, ya como objetivo concreto llegar a la frontera de Egipto con la Franja de Gaza y en Rafa. Ujú. Said, pues, nuestro compañero que es palestino español, vive en Barcelona y es, digamos, nuestro líder de la marcha global, donde logramos reunir casi 80 países, ciudadanos y ciudadanas de 80 países, para protestar por esto que debería de ser la agenda. Rubén, me Claro. parece que por supuesto que todas y todos tenemos problemas, pero luchar por Gaza es luchar por el futuro de la humanidad. Estamos viendo que se comete un genocidio en vivo, porque así estamos viendo lo que pasa minuto a minuto, tanto de las personas que todavía tienen la posibilidad de transmitir, como de los propios soldados israelíes que están grabando las atrocidades que hacen. Entonces, yo creo que aquí tenemos que apelar la ciudadanía. Éramos más de 3,000 personas queriendo atravesar para exigir la apertura de ese corredor humanitario que es fundamental para la sobrevivencia de las personas que allí viven. En Dolores Pérez, la mayoría de nuestros radioescuchas están atentos a la información y lo saben. Pero si ponemos en contexto, entonces después de esta, digamos, la guerra, la ocupación de Israel en Palestina tiene décadas, pero este nuevo, digamos, capítulo empezó el 7 de octubre de 2023 con un ataque de Hamas Así es. a población civil y una respuesta desproporcionada extremadamente por parte del ejército y del gobierno de Israel que ha devastado Gaza. ¿Eso qué ha ocasionado? ¿Cuántas personas viven en Gaza? ¿Cuál es la situación de esta urgencia humanitaria, Dolores? Sí, bueno, una de las cuestiones principales es que justamente las personas, llamemos a las cosas por su nombre, todas las personas que estamos involucradas en esto o que se quieren involucrar. Esto pasó a ser un genocidio Sí. y por eso la Corte Penal Internacional lanza una orden de aprehensión contra Netanyahu, la cual no se ha cumplido. Quisiera comentar, y esto me parece sumamente importante, que México ratificó su adhesión al Estatuto de Roma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el Estatuto de Roma marca que se crea una Corte Penal Internacional permanente para juzgar los crímenes más fuertes de la humanidad, entre ellos el genocidio, crímenes de guerra, apartheid, diferentes, pero digamos que lo principal que hay que mencionar acá es justamente el genocidio. Ujú. Ahora que hablabas de las personas que viven allí, los millones que quedan todavía o los pocos millones que quedan todavía están siendo víctimas de ese asesinato sistemático todos los días, al utilizar el hambre y la ayuda humanitaria, entre comillas, como un arma de guerra. Al estar entregando comida,
Bueno, sobreviven los más fuertes, los que pueden correr para poder alcanzar un saco de harina, no tienen agua. Lo que estamos viviendo es, ya no lo podemos negar nadie. Todavía en la Segunda Guerra Mundial se decía, bueno, pues es que a lo mejor no están exagerando. Hoy Claro. lo vemos todos los días, Rubén. Y esto significa que como humanidad estamos perdiendo todas y todos, porque nadie está seguro con esto que está pasando el día de mañana, ¿no? Me refiero a que el día de mañana nosotros mismos podemos ser víctimas, pero en estos momentos les doy un dato que seguramente lo han comentado ya, tal vez, de que Palestina tiene eh, el porcentaje mayor de niñas y niños amputados per cápita en el mundo. Sí, Y terrible. recordar que esto está sucediendo, sí, estas amputaciones incluso sin las debidas precauciones, me refiero a limpieza, bueno, ya no digo limpieza, anestesia. Claro. Es terrible ver cómo las mamás están a veces fracturadas, heridas, tratando de proteger a sus hijos, los padres también. Esto no puede seguir sucediendo y yo ahí en Gaza veo los dolores de todo el mundo por tanta pobreza, desigualdad por un lado, desaparecidos por el otro, y allí vemos la miseria humana de un régimen que está cometiendo genocidio y que siguen teniendo relaciones muchísimos gobiernos, entre ellos el nuestro. Dolores, este tema de, bueno, el genocidio, siguen los bombardeos, siguen los asesinatos, pero también la otra cosa, este cerco, y por eso tan importante la marcha global por Gaza, porque la hambruna me parece que es algo terrible, que no es que sea causado, digamos, de manera colateral, sino parece deliberado. Veíamos hoy en el diario La Jornada una foto de un niño comiendo arena, diciendo, no tenemos alimento, estamos comiendo arena. Es terrible, es terrible. Mira, yo tuvimos la oportunidad, algunos miembros de la Delegación México, conocer a algunos niños palestinos y niñas que están viviendo en Egipto, en el Cairo particularmente. Y bueno, esos traumas nunca más en la vida se van a quitar. Claro. Y hablando de lo que tú dices del hambre, bueno, entonces, ¿qué haces? Tienes dos opciones, morir de hambre o morir en un tiroteo cuando vayas por la comida porque tienes hambre. De verdad, me parece que el cinismo ha llegado a niveles insospechados, la miseria humana, como ya lo decía, la crueldad enorme de un gobierno. Y perdón, pero yo hablaba con uno de mis compañeros que está en la red de académicas por el pueblo palestino, donde me comentaba la cifra de que el 85% de las personas que viven dentro de Israel están de acuerdo con lo que está sucediendo. Entonces, Terrible. ¿a qué nivel también el pueblo a lo que ha llegado? Por eso, esta marcha global a Gaza, que estamos en coalición con la Flotilla de la Libertad, que también, como ustedes lo vieron, Fue fue detenida. retenida y detenidos ellos en una prisión. Y luego estamos con Sumud, el convoy de Túnez, que también fue híjole, detenido en Libia, se quería continuar, pero bueno, pues después de lo que pasó en Egipto, el siguiente paso era Egipto y tampoco se podía pasar, pero nosotros tenemos que insistir. Esta semana en Bruselas va a haber diferentes actos de la Unión Europea y de sus miembros, de sus Estados miembros, y ahí va a haber una concentración masiva. Hoy, aquí mismo en Madrid, se hizo una concentración masiva en la Plaza de las Cibeles y allí, bueno, en la Glorieta, y allí también algunas pláticas, charlas, se le está informando a las personas lo que está pasando. Insisto, hay muchos problemas, todos tenemos problemas, pero a veces esto de las redes sociales, dices, ay, qué terrible, la parte de lo que pasa y puedes emocionarte, pero luego le das otra vez, ahora sí que le sigues pasando página y luego te sale el del gatito, el del perrito y y ya se fue la imagen de ese niño que está muriendo, de ese niño amputado, porque de pronto se dice, es que yo no puedo hacer nada.
¿sabes? Pero claro que se puede hacer. De hecho, nuestra vocera, otra vocera, somos dos voceras, la que yo fui a la marcha y la vocera que se quedó en México, que es Patricia Luébano, que es de Chihuahua. Ella ayuda a 10 familias económicamente. Se pueden hacer acciones de exigencia al gobierno. A ver, yo digo muy claramente, no se puede condenar un genocidio y al mismo tiempo decir, pero no rompemos relaciones con Israel. Hay que fortalecer entonces las relaciones y poner una embajada de México en Palestina, reconociendo, ya que nosotros tenemos embajador de México, perdón, de Palestina en México. Creo que eso es muy importante porque si realmente se quiere frenar esta masacre, este horror, solamente, insisto, en los ciudadanos y las ciudadanas, porque somos más que los gobiernos. Y aquí, mira, en la mañana venía en el vuelo con algunas y algunos compañeros de aquí mismo de España que, bueno, llegaron aquí, otros iban a otras regiones diferentes y es una emoción inmensa el decir, bueno, juntos podemos hacer más. Y eso es lo que invito yo a las personas, a lo que invito a las personas de todas las nacionalidades. Esto no tiene nacionalidad, de todos los pueblos, de todas las ciudades, de nuestra Guadalajara querida, que ya sé que estamos sumidos en un gran problema. Sin embargo, insisto, esto es algo que no podemos comparar más allá de los horrores que vivieron en la Segunda Guerra Mundial muchas y muchos Claro. judíos, pero que hoy está repitiéndose y aún con más saña. Sí. Dolores, te paso, mi compañero Jesús Estrada. Sí, gracias. Hola Dolores, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús, ¿cómo estás? Bien, gracias por toda la información. Solo para complementar la información, hoy hubo pronunciamiento de una vocera del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, da cuenta de que desde enero a la fecha más de 16,000 niños han sido hospitalizados por desnutrición. Esto es, cada día están entrando 112 niños a ser atendidos por desnutrición, además de que 5,100 niños de entre 6 meses y 5 años han sido atendidos por desnutrición aguda. Es decir, Naciones Unidas está al tanto de esto que está ocurriendo allá. Pero quería preguntarte, Dolores, ¿qué está sucediendo con gobiernos vecinos de Israel? En el caso concreto de Egipto, ¿qué posición? ¿Por qué vemos tantas trabas para permitir ingreso de ayuda humanitaria o son trabas impuestas por Israel? Mira, yo lo que vi ahí fue una represión, bueno, de por sí, después desde de la primavera árabe ha sido muy complejo el escenario que viven los egipcios. Sin embargo, creo que hay una, bueno, pues, ¿cómo lo podríamos decir? Ayuda hacia Israel prácticamente incondicional. De hecho, Netanyahu declaró en esos días que estábamos llegando que Egipto tendría que parar esa marcha. Muchos compañeros fueron detenidos en el propio aeropuerto y no los dejaron entrar. Yo llegué hasta el día 12 en la noche. No pasó nada. El día 13 nos retuvieron en el segundo checkpoint, un retén que se hace. Sabíamos que hay varios retenes, 10 para ser exactos, antes de llegar a El Arish, que es digamos, la última poblado más grande de Egipto, antes de la frontera. Allí vamos a iniciar nuestra marcha de 50 kilómetros. Sin embargo, llegamos al punto y nos recogieron los pasaportes, no nos dijeron por qué. Se hizo noche, seguíamos ahí. Y bueno, creo que es una forma de cooperar. A ver, yo entiendo la parte de Egipto que, siendo parte del Medio Oriente, diga que tiene que proteger a sus ciudadanas y ciudadanos, y que por eso no tendríamos que entrar. Aparte, bueno, están prohibidas las marchas, incluso cualquier manifestación se nos prohibió así explícitamente. Nos llevaron del punto de revisión al Cairo en camiones, no sin antes haber golpeado a varios compañeros y compañeras que pacíficamente estábamos sentados ahí, simplemente esperando que se hiciera el día, se hiciera de día. Entonces creo que es una cooperación que se ha venido dando desde muchos años antes, y que la represión más grande es también hacia el pueblo egipcio. Entonces, pero bueno, yo creo que lo que pasamos, porque incluso muchos fueron sacados de hoteles, de cafeterías. Todavía antier 2 compañeras tuvieron
en su hotel la presencia de policía secreta, digamos, porque están vestidos de civiles, les quitaron los celulares, les borraron toda la información y las tuvieron ahí 3 horas sin dejarlas salir. Es una intimidación. Pero bueno, no se compara en nada y no, en nada con lo que están pasando nuestros hermanos y hermanas gazatíes, en nada, porque bueno, yo en la mañana que llegaba dije, bueno, pero es que necesito hablar, necesito gritar, estar en un país así donde no puedo, o sea, para nada podías traer una cufilla, una camisa que dijera Palestina. Yo con mis compañeros tuvimos que irnos de los hoteles, ir cambiando de hoteles, y al igual que todas las delegaciones. En fin, a ver, yo quisiera aquí centrar el punto, Jesús, Ujú. en que también el Estatuto de Roma dice muy claramente que todos aquellos países, instituciones, estados que impidan manifestaciones en contra, en este caso de genocidio, que es uno de los delitos que persigue la Corte Penal Internacional, se considera partícipe de ese genocidio. Ujú. Creo que ahí está el asunto que tenemos que ir, ahora sí que desmenuzando, de que los países que están adheridos a este estatuto tienen que cumplir. Tienen Claro. que cumplirlo, porque incluso, bueno, pues aquí en México tenemos una reforma constitucional de derechos humanos, se hizo también reformas al Código Penal de nuestro país para poder estar a la par de lo que sucede o en sincronía con el Estatuto de Roma. Sí, claro. Pero bueno, parece que las leyes internacionales le importan muy poco a Netanyahu y sobre todo a Trump. Un par Ah, de, no, claro. un par de preguntas rápidas, Dolores. Mientras vemos que están matando de hambre a la población palestina y en Gaza, vemos anuncios de Trump que sueña con un futuro en el que Gaza esté despejado de palestinos, incluso volverlo una especie de resort. Y parece que los Sí, planes de sí, sí. Israel también es apropiarse de la franja de Gaza. Esto que están haciendo de matar de hambre y de enfermedad a la población, ¿tú crees que es parte de esa estrategia, de ese plan? Sí, por supuesto, digo, eso nos queda claro a la hora de que vemos que algunos que logran salir, de todas maneras siguen viviendo en una gran pobreza. En este caso a mí lo que yo me corresponde y que vi fueron personas que salieron y pudieron estar en Egipto, o viven o por lo menos sobreviven en Egipto sin la amenaza en estos momentos, por lo menos de las bombas y del hambre. Sí, porque, bueno, híjole, si yo contara todo lo que vi, es verdaderamente terrible, es muy difícil de procesar. em, y creo que, bueno, por supuesto que esa es una de las estrategias Mm. del gobierno de Netanyahu. Y me parece verdaderamente, Jesús, Rubén, auditorio, que se deja, ahora sí, ver y dejar pasar. Yo veía cómo el propio presidente de Francia el otro día defendía a Netanyahu por la respuesta de Irán. A ver, yo no aplaudo a Irán tampoco, por supuesto que no, pero no es posible que digan que pobrecitos y que lo que pasó y que condenen el hospital. ¿Cuántos hospitales lleva Israel destruidos en Claro, Palestina? claro, claro. Aquí no vamos a jugar, ¿verdad? ¿A No, quién tiene más o menos? pero La es la violencia doble está mal moral, de ¿no? cualquier lado. Ujú. Exacto. Dolores, Yo creo que triple ya. una última pregunta de mi parte Sí. y es, ahorita que comentas esta guerra de Israel-Irán, ¿eso puede perjudicar aún más a la población palestina? No lo sé, pienso, si los reflectores de la prensa se enfocan ahora ya no en Gaza, sino en Irán, y además buena parte de los países occidentales salen a respaldar a Israel, ¿eso le puede quitar presión sobre el genocidio en Gaza? Sí, definitivamente es algo que yo pienso y lo hemos hablado con los compañeros y compañeras de la marcha, de la flotilla y de Sumut, el convoy de Túnez, porque, a ver, dos cosas. Una es justamente que le baja, o sea, la tensión en Medio Oriente se va hacia la prensa y es a decir, a ver, ¿qué está pasando? Y esto es una guerra y tal, y desvía la atención. Y segundo, que también quedan en medio, Ujú. no solamente mediáticamente, sino con esa gran tensión de violencia
quedan, ahora sí, que en el desamparo, aún más, si se puede decir, aún más total, dejados de todos los países occidentales, de todos. Veíamos, bueno, pues que el presidente de Chile rompió relaciones con Israel. Yo creo que esa es una exigencia, y no diplomáticas, porque diplomáticas es como que pues a Netanyahu no le interesa, ¿no? Sino más bien es la parte económica, que yo creo que es ahí donde está Ujú. el asunto y el meollo de lo que está ocurriendo y que lo dejen pasar. Es como Sí, nosotros, a ver, Netanyahu, bueno, ni cosquillas ni nada, ni solamente dijo que Egipto detenga la marcha, pero nosotros no le representábamos un problema, sino más bien la cuestión era que lo mediático que se hizo, el que más de casi 80 países y alrededor de 3,000 personas de diferentes nacionalidades estuviéramos unidos ahí por una sola causa y seguimos unidos. exacto. Dolores, ¿qué sigue para esta coalición integrada por una población de más de 80 países de la Marcha por Gaza? ¿Qué seguiría? ¿Tienen contemplada alguna otra iniciativa? Sí, sí. Mira, ahorita para el próximo miércoles, si alcanzo a llegar porque no me han cambiado mi vuelo, estaré ahí. Si no, bueno, a larga distancia vamos a dar una conferencia de prensa con las personas, algunas que estuvimos porque fuimos de diferentes lugares de la República, éramos pocos, éramos 11 mexicanos y Ujú. una costarricense que se unió a nosotros porque ella no tenía delegación. ¿Qué queremos hacer? Bueno, vamos a explorar primero las acciones concretas y específicas en mesas de trabajo se sigan ayudando a familias económicamente, porque se pueden ayudar. ¿Qué quiero decir con esto? Que Exacto. algunas de los pocos víveres que puedan entrar o que están entrando, lamentablemente, obviamente, como un caso de contrabando, de que acá hay harina y de acá hay pan, bueno, acá hay otros ingredientes para poder hacer pan, se pueda seguir apoyando. Luego, seguir insistiendo en que si una de las cuestiones es salvar vidas y por eso se sigue la relación, por ejemplo, por decir algo con Israel, entonces lo que tendríamos que hacer es exigir pues la inmediata entrada de la ayuda humanitaria que tiene que ver con las medicinas, todo lo que sea comida, algunos otros suplementos para lo que nos decía Jesús hace un ratito, ¿no? De los miles de niños que están desnutridos, de las personas adultas mayores también, es decir, esta es otra idea. Hay otro grupo que es Académicas por Palestina, que también están trabajando para entregar al gobierno mexicano estas propuestas de qué es lo mejor para el pueblo palestino, ¿sí? Y como ya les decía, también nuestra propuesta y me adelanto un poquito, aunque me dijeron que mejor hasta el miércoles, pero les los adelanto, Adelante. esta que les decía ya de la apertura de una embajada palestina, si lo Esa que petición, sí. realmente, en Palestina, perdón, si lo que realmente se quiere es ayudar, pues vamos haciéndolo formalmente Claro. e instar a todos los países occidentales a que esto cese de una vez. Yo veía, seguramente por ahí la vieron, una de las declaraciones que hacía el embajador de Irán, pues instando a la presidenta Claudia Sheinbaum con este liderazgo que tiene a ir provocando y construyendo caminos para la pacificación, en este caso de su conflicto, pero yo creo que acá pues aún más, ahí yo les recuerdo que ella escribió una carta por ahí en el 2009 donde hablaba de Palestina y hoy que es presidenta pues mucho más puede hacer por el cese de este genocidio. Así es. Dolores Pérez Lascarro, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Como te dije al principio, doblemente agradecidos porque te estamos desvelando allá en Madrid, pero No, es muy importante conocer tu opinión acerca de este intento de solidaridad internacional para denunciar y para tratar de hacer algo en contra de este genocidio y hambruna allá en Gaza. Muchísimas gracias. al contrario, mil gracias a ustedes por no soltar el tema, chicos, y bueno, perdón, ya muy familiar, pero bueno, están chavos, entonces, les agradezco de verdad, no suelten el tema y a la audiencia, a su audiencia que es asidua, por favor, ayúdenos con más ideas, con más manifestación. Recordemos que las y los ciudadanos somos más
que la estructura gubernamental. Va- Muchas gracias. Vamos a seguir en contacto contigo si nos permites justamente para estar al pendiente de la rueda de prensa de la próxima semana. Gracias de nuevo, Dolores Pérez. Claro que sí. Buenas Hasta pronto. tardes, hasta pronto, hasta allá, Madrid. Dolores Pérez Lascarro, parte de esta delegación internacional y como parte de la delegación mexicana. Pero ve usted las notas, además de esta que trae la jornada, una fotografía de un niño comiendo arena, pues como una muestra de desesperación. La otra nota es que Israel abrió fuego contra un grupo de civiles, matando decenas de ellos en Gaza, justamente en un intento de recoger ayuda humanitaria. Dice esta nota de la agencia de noticias palestinas Wafa que este viernes, en medio de su creciente disputa con Irán, Israel decidió atacar nuevamente a un grupo de personas que esperaban la llegada de ayuda humanitaria cerca de la rotonda de Darabilla, al oeste de la ciudad de Gaza. Según los informes que se han obtenido hasta el momento, el ataque israelí dejó múltiples víctimas mortales y decenas de heridos, y a través de videos difundidos por medios de Palestina se puede ver las devastaciones que los bombarderos dejaron en la zona, junto con fuertes imágenes de los cuerpos fallecidos tendidos en el suelo, ensangrentados e incluso totalmente carbonizados. Creo que es casi diario, Rubén, que veo notas de ataques a población palestina en Gaza en puntos donde supuestamente se va a repartir alimentos y ayuda humanitaria, y ahí es donde Israel ataca. Es terrible la impunidad con la que Israel está llevando a cabo este genocidio, y no solo eso, sino que ahora nos está arrastrando al resto del mundo a una estúpida guerra regional que podría ser mundial eventualmente. Y con la hipocresía de Occidente, ¿no? Complaciéndole todo lo que decida hacer Israel. Es cierto que Irán no debería tener bomba nuclear, pero ¿por qué Israel sí la tiene? ¿Por qué los Estados Unidos y otras potencias occidentales se abrogan el derecho de decir quién sí y quién no? Terrible. Vamos a una pausa y volvemos.